Muy buenos días una vez más a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Estamos en el temario titulado El papel de la Biblia o el papel de la palabra. Decíamos el día de ayer, terminábamos repasando el texto de Efesios 2:20, donde nos decía que todo está bajo o está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora, tenemos que llegar a entender que en el antiguo, ahora tomando ya la división de la Biblia, en el antiguo eran los profetas. En el nuevo se habla de los apóstoles. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo aquí? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, tanto lo que le llamamos el antiguo como el nuevo está fundamentados o tiene un solo fundamento. Y el apóstol Pablo menciona aquí y lo deja muy claramente que todo está bajo o gira en torno de la piedra principal, que es el propio Jesucristo, la piedra angular. Entonces, esto nos deja muy claro de que la palabra de Dios es una sola. La iglesia descansa sobre lo que dice la Biblia, tanto el antiguo como el nuevo. Ahora, cuando nosotros le quitamos una parte de la Biblia, le estamos quitando el fundamento a la iglesia. Por lo tanto, no es de nuestra incumbe quitar ni agregar nada. Porque si le quitamos, estamos quitando fundamentos y si le agregamos, estamos siendo mentirosos. Y lo que dice Mateo 5:17, vamos a leerlo, 17 y el 18. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. Jesús mismo lo está afirmando aquí. Yo no vine a abolir, no vine a cambiar nada. No he venido para abolir, sino he venido para cumplirlo, dice Jesús. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pues nos deja claro que Jesús viene y afirma y dice todo lo que está. Leíamos el día de ayer San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras. Se refería o estaba refiriéndose a todo el Antiguo Testamento, porque era lo que había en ese momento. Jesús no pudo decir esto del Nuevo Testamento porque aún no existía el Nuevo Testamento. Aún no se había empezado a escribir el Nuevo Testamento. Entonces, está reafirmando Jesús aquí de que toda la Biblia es una sola, que tiene mucho valor el Antiguo, mucho más que el Nuevo, porque ya es lo que fue escrito para nuestro tiempo. Entonces, con esto nos deja claro, quitamos aquella teoría o aquel pensamiento que pues el Antiguo Testamento para hoy no nos sirve, solamente terminó o quedó con los judíos y que hoy vivimos una etapa del Nuevo Testamento. Pero Jesús está dejándonos claro aquí de que ellas dan testimonio de mí. Está hablando del antiguo. ¿Estamos? Entonces, tiene que darnos muy claro de que la palabra de Dios es una sola, solamente, decíamos el día de ayer, se dividió en antiguo y nuevo solamente para poder identificarla. Solamente fue para eso, pero que sigue siendo una sola. Hasta que todo, no va a pasar ni una jota, ni una tilde, no voy a cambiar nada, dice, hasta que todo se haya cumplido. Pero aquí aparece la astucia satánica, ¿no? Y a tener mucho cuidado con lo que dice la astucia satánica,
El diablo es inteligente y quiere quitarle trozos a la Biblia, que ya no es el sábado, que ahora es el domingo, que es uno de los trozos que él quiere quitar de la Biblia. Y hay muchas verdades que el diablo quiere quitar de la Biblia, o le quiere aumentar, o los quiere quitar, o los quiere transgiversar, los quiere cambiar, con la excusa que ya estamos viviendo otro tiempo, otra época, que esto fue para el antiguo, para nosotros ya no. Cuidado con nosotros hacerle caso o abrir los oídos frente a este tipo de mensaje de palabra que no tiene ningún fundamento. La iglesia está edificada sobre la palabra de Dios. Debe quedarnos muy claro. La principal piedra del ángulo es Cristo, Jesucristo. Vamos a ver más adelante textos donde nos afirman de que Cristo es el creador desde el principio. Entonces la palabra de Dios es una sola. Algunos están esperando que la iglesia caiga. La iglesia nunca va a caer porque la edificó Cristo. Lo único que va a caer es la institución, pero la iglesia jamás. Como institución, la institución va a caer, porque eso es temporal, pero la iglesia es eterna. Jesús mismo es la piedra angular de la iglesia. Los apóstoles son las columnas de la iglesia. Los profetas son las columnas de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, estando fundada bajo las columnas que son los profetas, los apóstoles, teniendo como piedra angular a Cristo, jamás va a caer. Es una sola doctrina. Apocalipsis capítulo 12 lo dice muy claramente. La iglesia pura, la iglesia sin mancha, esa nunca va a caer. La institución, sí, las costumbres, las ideologías, los credos, eso es temporal. Los 10 mandamientos son eternos, eso nunca cayeron, nunca van a caer, van a seguir por la eternidad, porque aún en el cielo seguiremos guardando el sábado, y el sábado es parte de los 10 mandamientos. ¿Qué cayó? La ley de Moisés. Eso fue temporal. Entonces diríamos que es la institución, eso es temporal, va a caer. La directiva no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de miembros, tú y yo, a los quienes Cristo va a dirigir siempre. La iglesia no es la estructura. La iglesia somos tú y yo, a quienes Cristo quiere dirigir, a quienes Cristo quiere transformar, a quienes Cristo hoy quiere tomar el control de nuestras vidas. Es por eso que Jesús comienza a limpiar la iglesia, es por eso que Jesús comienza a zarandear la iglesia, es por eso que Jesús quiere purificar la iglesia. Pero no estamos hablando que va a purificar la directiva, la junta, la estructura, no, es a nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia, por lo tanto Jesús está haciendo todos los esfuerzos, a veces hasta fuera de tiempo, con tal de limpiarnos, nos lleva a un proceso de un zarandeo. Quiere purificarnos y nos coloca en su palabra qué es lo que tenemos que hacer para purificarnos, cuáles los pasos a seguir para llegar a esa purificación, a esa limpieza. Y cuando ya estemos listos,
para poder ser zarandeados y en esa zaranda podamos ser grano que quede. Pero para que ese grano tenga que quedar en la zaranda y no caiga, tiene que haberse preparado, tiene que haber pasado por un proceso, tiene que haber crecido, tiene que haber engordado, tiene que haber llenado bonito para que no pase. Porque si está todo debilucho, mal cultivado, está todo flaquito, va a pasar por la zaranda. Entonces no tendría sentido ser zarandeado. No digo esto porque habemos muchos cristianos que creen que estamos esperando que el zarandeo va a venir por así así. Para que el zarandeo tenga que llegar primeramente, tenemos que pasar por el proceso de una limpieza, de una purificación. Y cuando estemos listos, entonces recién va a venir el zarandeo. Porque el zarandeo no es una cosa, lo que vivimos hoy no es un zarandeo. Nos digo esto porque escuchaba a muchos cristianos, a mucha dirigentes decir, estoy pasando zarandeo. Lo que estamos pasando hoy no es zarandeo. Son consecuencias, podemos decir que son consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestras malas actitudes, de nuestras... son consecuencias nuestras que vivimos hoy. ¿No? No, que el hermano me está mirando mal. Eso no es zarandeo. No, que no me dejan ir a la iglesia. Eso no es zarandeo. Puede llamarse cualquier otra cosa, pero menos zarandeo. Porque el zarandeo del cual Jesús está hablando, tenemos nosotros que primeramente pasar un proceso de purificación, de limpieza, de comunión con Cristo, de colocarnos en sacrificio vivo delante de Él, para prepararnos, para pulirnos. Entonces, después de esto, vendrá el zarandeo. Vuelvo a repetir, ese grano necesita ser de primera. Ese grano necesita haber sido bien regado, necesita haber sido bien cultivado, necesita haber sido bien abonado. Ahora, ¿qué representa el abono, el riego, el cultivo? ¿Qué representa? Pues ir limpiándonos, ir purificándonos, no haber permitido de que ningún gusano, que ninguna plaga, ninguna alimaña haya tenido que caer en ese grano, porque si no, esa planta pues hasta puede incluso morir y no puede haber incluso grano. Si no se regó, si no se abonó a su tiempo, ese fruto no va a crecer, va a quedar todo raquítico. Y por lo tanto, cuando le llevemos a la zaranda, pues no va a quedar, va a pasar. Dejo entender. Entonces nos deja claro de que para poder llegar al proceso del zarandeo tenemos que pasar por la limpieza, por la purificación. Cierro el paréntesis. Entonces, la unidad de la Biblia no está en discusión. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda, absolutamente toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, hay formas correctas e incorrectas de leer la Biblia. Mira lo que dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Quién le dice a quién? Pablo le está diciendo a Timoteo. Procura, Timoteo. Timoteo, un muchachito, un jovencito, que estaba recién entrando a la etapa de la vida de la juventud, que estaba saliendo de la adolescencia, de la niñez. Ahora viene Pablo y le dice, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, una de las formas correctas de leer la Biblia es procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Nos queda claro? Entonces,
Para poder nosotros prepararnos, necesitamos presentarnos delante de Dios, aprobados, que Dios apruebe nuestra presentación. Y para que Dios apruebe mi presentación, entonces, ¿qué necesito yo hacer? Tengo que limpiarme, tengo que purificarme. ¿Estamos? Lo que acabamos de decir, ¿verdad? Minutos atrás. Hay que purificarnos, hay que limpiarnos. Hay que ir por el conducto correcto. Porque si no, vamos a ser avergonzados. Si no, la palabra no va a ser una palabra de verdad. Cuando yo voy por mis propios pensamientos, por mis propias ideas, voy a salir yo siendo un mentiroso. Porque digo, esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto no está bien. Entonces comienzo a cambiar la palabra. Entonces termino siendo yo un mentiroso. Formas incorrectas y formas correctas. Una forma incorrecta, buscar que concuerde con nuestro punto de vista. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿No? Y hay mucha gente que dice, no, mi punto de vista es este. No, señor, nada que tu punto de vista, el punto de vista de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo reafirmo lo que dice la palabra de Dios? Aquí no cuentan esos puntos de vista. Mi punto de vista puede contar para cualquier situación social, de negocio, de emprendimiento, de decisiones personales, pero no puede contar mi punto de vista para lo que dice la palabra de Dios. Ahora, la forma correcta, buscar aprender la voluntad de Dios. Tengo que preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que me quieres decir tú con lo que no entiendo lo que dice? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Cuál es la profundidad de ese mensaje? Entonces, ¿eso a qué me va a llevar? A escudriñar lo que decíamos el día de ayer. Porque si solamente la quieres leer la Biblia solamente de manera pasajera, de manera ligera, no vas a poder entender. Porque tenemos que escudriñar, tenemos que llegar a lo profundo, hay que meterse hasta lo profundo del mar para poder escudriñar. Entonces, esa es la voluntad de Dios, no mis propios pensamientos, no mis propias ideas. Elegir textos al azar sin propósito. ¿Cuál es mi propósito de mi estudio de esta mañana? Entonces, tengo que ir en ese propósito. No tengo que ir a buscar, a ver, ¿qué voy a leer? Voy a ver lo que dice Reyes. No, mejor voy a ver lo que dice Pablo. No, mejor voy a ver lo que dice Mateo. No, mejor me gustan las parábolas. No, mejor me gusta porque... Esa no es una forma correcta de estudiar. Tengo que ir llevando una secuencia. Hay muchos cristianos que abren la Biblia, voy a abrir, a la, ¿cómo le llamamos? A la pim, pom, pa, o al 1, 2, 3, a ver, lo que sale. No. Es una forma incorrecta. ¿Cuál es la forma correcta? Realizar un estudio de manera sistemática. A ver, esta semana quiero aprender todo del sábado. Muy bien, hacemos un estudio sistemático del sábado. A ver, quiero aprender todo lo que es profecía. Un estudio sistemático de profecía. A ver, quiero aprender todo lo que es, a ver, el diezmo. Una forma sistemática. Otra forma incorrecta, escoger las partes que nos gustan y rechazar las que nos disgustan. Esto sí está bien, esto no. Y en eso realmente todos, absolutamente todos, estamos cayendo, porque estamos usando la palabra para nuestros gustos. Esto me gusta, sí, de esto predícame porque esto es muy bonito. Creemos de que la Biblia muchas veces es una historia. Queremos que nos sigan contando cuentito, cuentito, cuentito tras cuentito. Es una forma incorrecta, porque la Biblia no es un libro de cuentos. La Biblia es mucho más allá que... La Biblia tiene mucha profundidad detrás de ello. No rechazar ningún texto, sino analizarlos todos. No lo entiendo. Entonces hay que comenzar a escudriñar.
Hay que buscar ayuda. Hay que pedir ayuda al cielo, al Espíritu Santo. Hay que pedir ayuda a los comentarios. Hay que pedir ayuda a las demás versiones. Hay que pedir ayuda a alguien, a una persona que me puede ayudar a poder entender, a alguien que tenga a la ley y al testimonio. Porque a veces estamos ciegos y pedimos ayuda a otro ciego. Ahora, ¿a qué conclusión pueden llegar dos ciegos? ¿A qué verdad pueden llegar dos ciegos? Pues los dos ciegos se van a ir al abismo. Entonces, si usted quiere entender, quiere escudriñar, pues busque ayuda a alguien que realmente está teniendo luz, a la ley y al testimonio. Ahí está clarito. Nuestro estudio de la Biblia debe ser racional, pero nuestra razón debe someterse al poder del Espíritu Santo para poder discernir correctamente el mensaje bíblico. Entonces, ¿quién debe ser nuestro principal instructor? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me quiere decir Espíritu Santo? Ahora, ¿cuál es el mejor momento, el mejor horario para yo poder recibir esta unción del Espíritu Santo? Pues a primera hora del día, a las primeras horas de la mañana. Entonces, de ese modo, yo voy discerniendo de una manera correcta. ¿Por qué? Porque nuestra razón es limitada, porque mi razón no es de confianza, mi razón no es de fiar, no somos fiables. Entonces, por eso, al estudiar la Biblia, debemos buscar la sabiduría del autor. ¿Quién es el autor de la palabra? ¿Quién es el autor de la Biblia? Ya lo vamos a ver más adelante. Es Jesús, es Dios. Ahora, ¿qué es la Biblia? Mira lo que dice Salmo 119, 160. En tu palabra se resume la verdad. Ahora, también podemos leer, no está aquí en la pantalla, pero podemos también agregar lo que dice Salmo 119, 105. Lámpara es tu palabra. Tu palabra es una lámpara, es una lumbrera. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es una lámpara, es una lumbrera, es una luz. Va a alumbrar mi camino. Estoy ciego, entonces la Biblia va a alumbrar mi camino. Es oscuridad, es de noche. Entonces cojo una lámpara para poder ver y no caerme, no tropezar. No vaya a ser que dé dos, tres pasos y haya un agujero y me mande al agujero. Entonces necesito usar una lámpara, una linterna. En la vida espiritual es lo mismo. Necesito buscar la luz que hay en aquella lámpara, que me alumbre mi camino, que me lleve finalmente hacia la verdad. Es un proceso. Por eso le vuelvo a repetir, necesitamos buscar la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos buscar a la ley y al testimonio para poder ver, ya que estamos viviendo en un mundo lleno de oscuridad, de tanta teología, de tanto cambio, de tanta costumbre, de tanta tradición. Entonces necesito yo correr a buscar luz, necesito rodearme de alguien quien me ayude a encontrar aquella luz, de alguien quien interprete la Biblia de manera correcta, porque hay muchos maestros, muchos falsos maestros, que hoy están interpretando la Biblia de manera incorrecta. Y lo escuchamos, lo oímos a diestra y siniestra. Toman los púlpitos para cambiar la palabra, toman los púlpitos para cambiar el mensaje. No es una persona que está llevando, que está haciendo, dejándose guiar a la ley y al testimonio. No está ni siquiera teniendo la intención de querer entrar en la línea. Entonces, eso no me ayuda. En tu palabra se resume la verdad.
Eternos y justos son todos tus decretos, dice el salmista. En nuestra sociedad e incluso entre círculos cristianos existe el pensamiento de que la verdad es relativa. Oh, esto es relativo, dicen, ¿no? ¿Has escuchado eso? Que no existe una verdad que permanezca en el tiempo. No, esto fue para los judíos, no, esto fue para el pueblo de Israel, no, esto fue para los antidiluvianos, para nosotros ya no, para nosotros es otra palabra. Entonces quiere decir de que existen dos dioses. Hay un Dios del Antiguo Testamento y hay un Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia, como la palabra de Dios, afirma poseer la verdad absoluta. Ya lo acabamos de leer, Salmo 119 y 160. San Juan 17, 17 dice, tu palabra es verdad. Afirma ser limpia y ser un escudo protector contra los sofismas humanos, lo que dice Proverbios 35. Si añadimos a ella alguna de nuestras verdades, ojo con lo que dice aquí, si yo añado a la Biblia una de mis verdades, lo que yo pienso, lo que yo creo, entonces estamos siendo considerados, lo que dice Proverbios 36, como mentirosos delante de Dios. Por eso que debemos tener mucho cuidado con aquellos o cuando nosotros decimos yo creo, yo pienso, yo así lo analizo. Debemos tener mucho cuidado cuando oímos a un maestro, a un predicador decir, este es mi pensamiento, eso es lo que yo creo. Porque aquí no se trata de lo que yo creo, de lo que yo pienso, se trata de lo que realmente quiere decirme la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Hacia dónde me quiere llevar? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Cuál es el análisis? ¿A qué conclusión me está llevando? ¿Cuál es el llamado que yo recibo? Porque toda la palabra, todo mensaje tiene que llevarnos a una conclusión, a un llamado. Es por eso que el día de mañana haremos todo lo que es la aplicación. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué es lo que yo voy de hoy en adelante a hacer? Hasta aquí no lo sabía, pero ya lo aprendí. Entonces, este va a ser mi nuevo método de estudiar. Este va a ser mi nuevo método de poder eh, entender la palabra. Cualquier afirmación, cualquier verdad debe ser probada por la Biblia. ¿Mm? Nada que yo pienso, todo tiene que ser probada y comprobada con lo que dice la palabra. Cuando existe contradicción entre lo que consideramos verdad y lo que la Biblia afirma, existen dos posibilidades. O nosotros estamos equivocados o estamos interpretando erróneamente la Biblia. Cuidado con los puntos de vista. Debemos tener mucho cuidado. Pero cuando no estudiamos, nos dejamos muchas veces engañar. Entonces vamos a ver lo que es el poder de la palabra. ¿Qué poder realmente tiene la palabra? Mira lo que dice Génesis 1.1. Lo voy a leer en tres versiones. Tres versiones. Génesis 1.1, la versión más conocida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira lo que dice la versión Reina Valera contemporánea. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La versión Dios habla hoy. En el principio de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Ahora, la pregunta. ¿Cuánto poder se necesita para crear los cielos y la tierra? ¿Cuánto poder se necesita para hacer aparecer todo de la nada? Para hacer aparecer el agua, las aves, los animales, las estrellas del universo. ¿De dónde salió ese poder? ¿De dónde cree que salió? Pues de la palabra. La voz de Dios. El arma más poderosa fue la voz de Dios, fue la palabra de Dios. En el principio creó Dios. Dios dijo, hágase los montes, se hicieron. Dios dijo, hágase el sol, se hizo. Dios dijo, hágase las bestias, se hicieron. Dios dijo, hágase los árboles, se hicieron. La palabra de Dios.
Entonces, el gran poder, la grande fuerza que tiene la palabra de Dios. Dios dijo y existió. Dios dijo y apareció. Entonces, esto nos da a entender de que hay mucho poder en la palabra de Dios. ¡Ay, qué bonito hasta aquí, ¿no? Maravilloso. A la pregunta es, ¿cuánto de nosotros queremos realmente confiar en la palabra? Verlo como bonito, que es maravilloso, que es lindo, lo predico, lo presento, lo menciono, hasta ahí estamos bien, hasta ahí tenemos bien, 20. Ahora la pregunta es, ¿cuántos queremos confiar en la palabra? Ahí sí todos retrocedemos, porque ahí sí nos falta la fe. Ay, qué bonito, Dios creó el árbol, creó la flor, creó los animales, creó los peces. Ay, qué bonito, Dios colocó el sol, la luna. Ah, qué bonito. Pero esa misma palabra que creó allá también está dispuesta para mí hoy. Y no solamente la miremos como, ay, qué bonito. Mira lo que dice Salmos 33:6. Versión Dios habló hoy. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y el soplo de su boca todos los astros. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Una vez más está diciendo aquí el salmista de que hay mucho poder en su palabra. El universo fue creado por la palabra de Dios. Es una palabra poderosa que tiene muchísimo poder. ¿Por qué estamos enfatizando esto o repitiéndolo vez tras vez? Porque tenemos que entender en el poder que hay en su palabra. Tenemos que entender de que ese poder de la palabra también tiene que ser parte mía. Yo necesito ese poder de esa palabra para sacar todas las dudas que tengo, para sacar a veces que nos falta muchas veces la fe. Miren, tenemos que ir allá. No, tenemos miedo, entonces no creemos en la palabra de Dios. Otro texto, el texto de la semana, Hebreos 4:2. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nos hemos iniciado la semana con este texto y es el texto base para todo nuestro estudio de la semana. Es viva, es eficaz, es cortante, que una espada de doble, que tiene dos filos. Penetras a partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Quién? La palabra. Ahora, Cristo también es la palabra de Dios. Es la palabra encarnada, la palabra poderosa. Así lo cuenta el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Que Cristo es el creador. Todas las cosas por Él, se refiere a Jesús, fueron hechas. Y sin Él, una vez más, una vez está hablando de Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a la siguiente versión. Por ella, ¿por quién por ella? Por la palabra. ¿De quién es la palabra? De Dios, de Jesús. Fueron hechas todas las cosas. Sin ella, ¿quién ella? La palabra. Nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Entonces, nos va quedando claro del poder que tiene la palabra, de cuánto poder necesitamos nosotros. Entonces, todo está puesto aquí en este maravilloso libro llamado la Biblia, la palabra. Tanto el antiguo como el nuevo, cada libro, tanto Génesis, Salmos, Proverbios, Cantares, Isaías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, Romanos, todo es la palabra de Dios. Y en todo hay poder, en todo hay un llamado, en todo hay fortaleza, en todo me está Dios brindando siempre su protección. Todo es un escudo. Toda la palabra es libertad. Entonces tenemos nosotros que echar mano de aquella palabra.
Entonces, el papel de la Biblia no es solamente revelarnos a Dios, sino también es querer transferirme ese poder. Dios quiere darme a través de su palabra ese poder. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Poder, hay poder en su palabra. Dijo, hágase y se hizo. Haiga plantas y aparecieron las plantas. Haiga árboles y aparecieron los árboles. Haiga agua y apareció el agua. Haiga bestias y aparecieron las bestias. El poder de su palabra. Hoy el Señor Dios nos dice lo mismo a nosotros: confía en mí. Ven cada mañana, levántate cada mañana por la madrugada, no a las 6 de la mañana. Levántate por la madrugada, estudia la palabra, analiza la palabra, ten poder. El Espíritu Santo va a dar poder y ese poder también va a ser tuyo, porque es el poder que necesitamos para vivir. No hay otro poder. El único poder lo encontramos en la palabra, no en lo que yo pienso, no en lo que yo creo, sino en la palabra de Dios. Y llegamos al tiempo del fin. Tenemos un día que salir de las ciudades, tenemos que convencernos. Ahora, ¿cómo vamos a poder sobrevivir en medio de todo esto? Por su poder de su palabra. Un día Abraham tuvo que salir. Dios le dijo a Abraham, sal de aquí. Abraham no cuestionó a Dios, creyó en su palabra. Siguió sin saber a dónde iba, porque tenía seguridad de que Dios lo estaba llevando, Dios le iba a dar, Dios le iba a dar de comer, de beber. El poder de la palabra. ¿Estamos dispuestos a poder confiar en su palabra?